Bueno, entonces, lo que vamos a ver hoy va a ser los cuidados básicos, las indicaciones y la forma en la cual vamos a extraer, mejor dicho, antes de pensar en extraer, vamos a cuidar, vamos a trasladar y vamos a extraer, colaborar en la extracción, porque lo hace el cirujano o un médico avesado, un drenaje de tórax, es decir, un drenaje que se inserta en la pleura. Bien. Antes de empezar a hablar específicamente, ¿sí? Antes de empezar a hablar específicamente del drenaje en sí mismo, ¿sí? Del equipo del drenaje en sí mismo, lo que vamos a hacer es ponernos de acuerdo con algunas definiciones, para que todos hablemos el mismo idioma y porque hay cosas que todavía no conocen desde el punto de vista de las complicaciones respiratorias de un paciente. En adultos 1 vieron la fisiología, repasaron la fisiología normal, respiratoria, y vieron algunas enfermedades. Acá lo que vamos a ver son algunas situaciones clínicas que pueden asociarse a enfermedades o pueden no asociarse a enfermedades. Acá ya empezamos a distinguir en lo que tiene que ver con el paciente quirúrgico, una situación clínica de una patología, ¿sí? Que son cosas diferentes. Se cuidan con la misma, digamos, con la misma dinámica de cuidado, pero la etiología, el origen es diferente. Una de las cosas que tenemos que revisar, y si tienen dudas sobre fisiología respiratoria básica, en el canal de YouTube hay clases de adultos 1, donde hay un montón de fisiología respiratoria. Escucha bajito. Ahí si acerco un poquitito, ¿me escuchan mejor? ¿Alguien que me haga así con un dedito en la pantalla? ¿Sí me escuchan bien? Perfecto. Bien. Les decía, si tienen dudas sobre fisiología respiratoria, yo siempre les digo que tienen que estar con el libro de Anatomía y Fisiología al lado, pero si les resulta más dinámico que se las reexpliquen las dudas, están las clases de adultos 1 que dicen repaso de fisiología respiratoria o repaso de aparato respiratorio, no me acuerdo. Y están también las de crítico, pero bueno, esas son un poquito más complicadas. Para empezar a ponernos de acuerdo en el mismo idioma, tenemos que decir que el pulmón como tejido, sí, como órgano, está protegido por dos membranas rígidas, ¿sí? Estas dos membranas rígidas, que no quiere decir que no se muevan, que estén rígidas, son las pleuras, ¿sí? A cada una se la llama de una manera distinta. Recordémoslo, la que recubre directamente el pulmón es la pleura visceral, porque está recubriendo la víscera, o sea, el órgano, mientras que pegado al tejido costal está la pleura parietal, ¿sí? Entre estas dos pleuras, una está completamente unida al sistema óseo del tórax, que es la parietal, que se porta como las meninges, ¿sí? Es una capa dura, fibrosa, es como la dura madre, ¿sí? La capa que está pegada al cráneo. No se separa de la estructura ósea, así como la pleura visceral no se separa, es un poco más laxa, y no se separa del tejido pulmonar propiamente dicho, como no se separa, por ejemplo, la vía madre del tejido encefálico, ¿sí? Como para que nos hagamos una imagen. O como las capas que cubren el corazón, a los que les gusta más cardio, se van a acordar del pericardio seroso y el pericardio fibroso. Estamos hablando del mismo tipo de tejido, ¿sí? ¿Qué función cumple? Cumple la misma función en todos lados. Cuando hay dos capas de estas características, siempre hay unas gotas de líquido que tiene proteínas y grasas en el medio, que evita que se peguen, que hace que se repelan las capas de la pleura, y hace que cuando el paciente inspira y expira, no se realice un frote entre ambas y no produzca dolor. Las pleuras son tejidos sensibles, producen dolor cuando se lesionan. Primer punto importante, tienen sensibilidad, por lo tanto, duelen, ¿sí? Entre estas dos pleuras, que son una cavidad virtual, como toda cavidad virtual, en situaciones patológicas, se puede coleccionar diferentes elementos. Se puede coleccionar aire, se puede coleccionar líquido purulento, se puede coleccionar sangre,
Se puede coleccionar exudado, es decir, edema nada más, líquido, proteínas y elementos en el plasma, ¿sí? Se puede coleccionar linfa cuando hay un pneumotórax, se puede coleccionar contenido del esófago cuando hay pilotórax también, ¿sí? Es decir que puede haber comunicación entre esta pleura y diferentes órganos, o puede haber comunicación entre la pleura y el espacio atmosférico, o sea, el aire ambiente. ¿Cuándo se produce la presencia de aire entre ambas hojas pleurales? Es decir, entre ambas pleuras se colecciona aire, se llama neumotórax. ¿Sí? Tórax, ya sabemos por qué, neumo por aire. Es decir, que nosotros sabemos que el sistema respiratorio es un sistema cerrado y a presión. ¿Sí? El sistema respiratorio, dos cosas importantísimas, es un sistema cerrado a presión negativa. Es decir, que si por alguna cuestión ingresara a través de un agujero, porque otra forma de llamarlo no se me ocurre, aire desde el espacio atmosférico, la presión del pulmón cambiaría a positiva, porque la presión de la atmósfera para nosotros es cero, ¿sí? No es negativa, es positiva. No sé si me van siguiendo. Esto igual lo vamos a retomar nuevamente. Si el aire entra desde la atmósfera, se positiviza la presión en la pleura. Si el aire entra desde el alvéolo, también. O sea, entrase de afuera o entrase de dentro, está entrando aire que viene desde la atmósfera. Por lo tanto, ese aire que se va a acumular entre las pleuras va a empezar a generar un espacio. Y ese espacio que va generando va empezando a comprimir el pulmón de alguna manera, va limitando el tamaño del tejido pulmonar real. Porque dos cuerpos no ocupan el mismo lugar en el espacio, y menos en una cavidad cerrada. Es decir, que la presencia de cualquier elemento anómalo en la pleura cumple función de lesión ocupante de espacio. ¿De qué espacio? Dentro del espacio del tórax. Después tenemos un montón de nombres que le podemos dar, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando de aire, decimos neumotórax. Si estamos hablando de una cantidad de líquido específica porque hubo problema cardíaco, o un problema respiratorio, o una infección, ¿sí? Ahí vamos a hablar de derrame pleural, que puede ser unilateral o puede ser bilateral, ¿sí? Puede deberse a una infección, puede tener un empiema el paciente, esta palabra es importante, empiema es la colección de líquido purulento entre las pleuras, ¿sí? Puede haber sangre, y ahí lo llamamos hemotórax, ¿sí? Puede haber sangre y a la vez puede haber aire, y entonces estamos hablando de un hemoneumotórax. Lo mismo si hay aire y líquido, estamos hablando de un hidroneumotórax. ¿Sí? Estas serían como las definiciones más básicas para que puedan abordar los textos. ¿A qué llamamos toracocentesis? Es la punción que se hace a través de una aguja y una jeringa al espacio pleural. ¿Sí? Se va al espacio entre las dos pleuras, no es que estoy pinchando el pulmón, ¿sí? Se va al espacio entre las dos pleuras y se retira líquido a presión negativa con el émbolo de la jeringa, ¿sí? Como para que se lo imaginen. Esto puede tener dos indicaciones. Puede ser diagnóstica, estamos haciendo una punción pleural para ver si hay un determinado germen, ¿sí? O puede ser terapéutica. Es decir, puedo sacar líquido a través de la punción en lugar de colocar un drenaje. Y esto lo puedo hacer varias veces en un paciente a lo largo del tiempo. ¿Sí? Se hace una punción hoy, se retira líquido, se vuelve a hacer una radiografía mañana, el paciente colecciona nuevamente líquido en la pleura, se puede hacer otra nueva punción, quitarle el líquido, o se puede decidir colocar un drenaje. Si la punción se llama toracocentesis, la colocación del drenaje pleural lo solemos llamar colocación o venamiento pleural o toracostomía con tubo. Lo van a encontrar de las dos maneras. Si ustedes me dicen, se colocó un drenaje pleural, y explican qué tipo de drenaje pleural se coloca, está todo más que bien.
yo les voy contando cómo lo van a encontrar, porque les doy muchas definiciones, es en función de que cuando vayan a leer, no se pregunten, ¿será que estamos hablando de lo mismo? Sí, estamos hablando de lo mismo y son como si fueran sinónimos. Entre los neumotórax, esta entrada de aire en la cavidad pleural, ¿sí?, existen diferentes variedades. Vamos a empezar a hablar de lo que llamamos el neumotórax simple o normotensivo. Neumotórax simple o normotensivo. Normo por normal, tensión por sinónimo de presión, ¿sí? Este es normotensivo. ¿Cuándo se produce un neumotórax simple? O sea, ¿cuáles son las situaciones que más frecuentemente generan un neumotórax? Como yo les decía, el neumotórax es una situación clínica, no es una enfermedad en sí misma, y puede ser el resultado de diferentes eventos, ¿sí? Puede tener diferentes etiologías. Una de las situaciones más frecuentes o más visibles de un neumotórax simple son las lesiones penetrantes en el trauma, ¿sí? ¿Qué significa esto, lesión penetrante en el trauma? Y puede ser una cuchillada, un accidente donde se clavaron algo en la pared torácica, ¿sí? En este caso, lo que se produce es una herida aspirante. ¿Qué significa esto que yo les pongo acá que parece chino? Herida aspirante de aire con pérdida del gradiente de presión transpulmonar, colapso del pulmón y porcemia. ¿Qué significa esto? Significa que el pulmón que estaba protegido por la pleura, ¿sí? Esta pleura estaba, a su vez, sosteniendo toda la presión negativa del tórax. Si yo la conecto con el exterior, la voy a inflar de aire, ¿sí? De ahí esto de la pérdida del gradiente de presión. La voy a inflar de aire. Cuando la inflo de aire, va a empujar el pulmón hacia adentro, lo va a retraer un poco, ¿sí? En mayor o en menor medida, esto puede ser sumamente importante, o puede ser apenas una línea en una radiografía de tórax. Esto va a depender de cómo se produce y qué tan grande es la entrada de aire. Ahora, si yo tengo una gran lesión, una gran apertura de la pared del tórax, que comunica la pleura con el exterior, y esta gran apertura, ¿sí?, es mayor al 75% del diámetro de la tráquea, o sea, de donde respiramos normalmente, el aire va a ingresar por ese agujero. ¿Se entiende? El aire va a intentar entrar por donde se le ofrezca menos resistencia. Si el agujero que yo tengo es más grande o está cercano al 100% del diámetro de la tráquea, no me ofrece más resistencia, el aire va a entrar por ahí. Entonces cada vez que yo inspire, el aire va a entrar por la tráquea y por el agujerito. Esto puede incrementar muchísimo el daño a ese pulmón, porque cada vez va a entrar más aire. Y el tratamiento de esto va a tener que ver con la posibilidad de que ese aire salga y no vuelva a entrar. Vuelva a ser una cavidad cerrada. Esto es bastante frecuente en el trauma. También hay neumotórax espontáneos, pacientes que no sabíamos que tenían una bulla enfisematosa, ¿se acuerdan del EPOC y el enfisema con sus atrapamientos aéreos, con sus globitos, con sus bullas? ¿Sí? Puede pasar en forma espontánea cambios de presión. Hay personas que no toleran los cambios de presión, las cortinas de aire, por ejemplo. Hay personas que han hecho neumotórax en la presurización, despresurización de una cabina de avión, por ejemplo, de forma totalmente espontánea, ¿sí? El tratamiento va a ser el mismo, sea traumático, espontáneo, infeccioso, lo que sea que haya producido este neumotórax. El tratamiento lo vamos a ver después. Acá tienen una guía, ¿sí?, donde hay situaciones, enfermedades, que pueden generar un neumotórax espontáneo. Dice secundario porque es secundario a la enfermedad. Por ejemplo, el EPOC, que yo se los puse como primera causa. ¿Por qué? Porque provoca estas bolsas de aire, estas bullas enfisematosas, que si se rompen, pueden comunicar el alveolo con
la pleura. Y entre el alveolo y la pleura no tiene que haber comunicación, porque volvemos a decir que para sostener la presión negativa es un sistema completamente cerrado. Después puede haber enfermedades infecciosas penetrantes, con gérmenes que pueden romper los alveolos, como las neumonías, las enfermedades que tienen que ver con el intersticio pulmonar. El intersticio es ese espacio entre alveolo y alveolo, entre el alveolo y el capilar, todo eso es intersticio, ¿sí? Después, ustedes... ¿Puedo hacer una consulta? ¿Cómo no? ¿Una bala puede generar o es mucho más destructiva? ¿O Una puede generar un neumotórax? bala puede generar un neumotórax, puede... A ver, en general lo que tiende a hacer la bala es entrar, ¿sí? Si genera un orificio de salida, genera dos orificios. Si genera solamente un orificio de entrada, es muy chiquitito. Y por ahí la entrada de aire de ese neumotórax sea un poquito más insidiosa, que si el paciente se clava una reja en la espalda. Hemos tenido pacientes así. Pero sí, también puede provocarlo, claro que sí. Y las heridas con arma de fuego, así como las heridas de arma blanca, son consideradas trauma. Violento, pero trauma al fin. Entonces también globalmente se ponen en la misma estadística. Gracias. Acá tienen, justamente, ¿sí? Fíjense, acá tienen supuestamente un pulmón, ¿sí? En condiciones de insuflado inspiratorio normal, ¿sí? Acá tienen las capas de las pleuras, lo que yo les decía, ¿sí? Acá está la costilla, arriba es costilla, acá está la costilla, ¿sí? Y está pegadita la pleura parietal. Y acá está el espacio pulmonar, el pulmón propiamente dicho, que ahí se ve así como los alveolitos y sus capilares, y la bien finita y pegada la pleura visceral. Acá, fíjense, entre ambas pleuras se coleccionó aire. Todo esto que ustedes ven acá, en este medio gris azulado, no sé en qué color estarán viendo ustedes, es aire. Aire que entró a través de una lesión de cualquier índole. Fíjense el tamaño de este pulmón en relación con el tamaño de este otro. Por supuesto que no vamos a esperar a drenar un neumotórax a que llegue a esta situación, pero si es un trauma, puede llegar a la guardia con esta situación y con situaciones aún más complejas que vamos a ir abordando. Acá lo vemos de vuelta, esto es lo que yo les decía, si hay una herida que pone en contacto el aire, ¿sí? Con el tejido pulmonar, todo esto es aire que se coleccionó como neumotórax, y este sigue siendo el pulmón colapsado. Pero desde el pulmón, desde los alveolos, como yo les decía, también puede haber una comunicación con la pleura, por cualquier tipo de lesión. Por ejemplo, un tumor que haya invadido y haya roto alveolo y la comunicación con la pleura se haya producido. Entonces, cada vez que el paciente inspire, acá tienen la tráquea, fíjense el tamaño que tiene, fíjense el tamaño que puede tener una herida traumática desde el exterior, tranquilamente puede tener más del 75% de este diámetro, por lo tanto el aire va a entrar por acá y va a entrar por acá. El que entre por acá, si esto está indemne, va a seguir su funcionamiento, ¿sí? Va a ir hacia los pulmones, este va a ventilar muy mal y el paciente va a estar en hipoxemia, y este va a ventilar bárbaro porque no lo tocamos. Pero cada vez que el aire entre por acá, también va a entrar por acá, porque esto no le va a ofrecer ninguna resistencia. Esto hasta tiene mayor resistencia